Vladimir Putin ha movilizado a 300.000 reservistas en Rusia para su guerra en Ucrania y amenaza con recurrir a las armas nucleares. El líder ruso asegura que responderá a lo que él llama el chantaje de Occidente con todo el arsenal que tiene a su alcance. En la Unión Europea y en Estados Unidos aseguran que eso no es más que un signo de debilidad, pero la verdad es que la guerra lleva ya casi 7 meses y por el momento no da la impresión de que vaya a terminar pronto. Mientras tanto, aquí en España, en la escena política, lo que se ha desatado es la guerra fiscal. El modelo Ayuso de apostar por el liberalismo y la bajada de impuestos se está imponiendo y ha sido seguido ya por Juanma Moreno en Andalucía y por Fernando López Miras en Murcia. Probablemente otros varones territoriales del Partido Popular también lo adopten y seguramente se incorporará como principal reclamo electoral del propio Feijóo para unas próximas elecciones generales. En el Partido Socialista están preocupados, tratan de presionar a Pedro Sánchez para que también rebaje los impuestos, pero da la impresión de que no está por la labor, y eso que incluso Miguel Sebastián, que fue ministro de Zapatero, se ha mostrado partidario de eliminar el impuesto sobre el patrimonio. Pero parece ser que no, que el Gobierno está por lo contrario y la vicepresidenta, María Jesús Montero, está incluso pensando en inventar un impuesto nuevo, una tasa, en este caso sobre las grandes fortunas, que sería algo similar a las ya aplicadas sobre la banca y las energéticas. Como ustedes saben, los socialistas consideran que bajar los impuestos disminuye la recaudación y que, por tanto, hay que recortar servicios. Pero, sin embargo, en el Partido Popular han demostrado lo contrario, que bajar los impuestos hace crecer la recaudación y, por tanto, también generar riqueza. En fin, como pueden apreciar, se trata de dos modelos antagónicos. De ustedes dependerá, cuando lleguen las elecciones, saber por los intocables aquí en Madrid en nuestras frecuencias de TDT. Pero ya saben que pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos, como saben, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que también pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden también utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más caminos para que nos puedan acompañar todos los días si así lo desean. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los intocables, nos acompaña don Rafael López Dieguez. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal ha ido ese verano? Bueno, bien, muy bien, estupendamente. Gracias a Dios, el verano fenomenal. Y durante un tiempo, como te indicaba antes, muy sabático de estas lides. Pues bienvenido en la vuelta. José Ignacio Ruiz, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, estupendamente. También bien después de las vacaciones, ¿eh? Sí. Nos alegramos de que así haya sido. Sandra León, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal el veraneo? Pues bien, ya casi olvidado iba a decirte, pero bueno. Casi olvidado. Habrá que seguir esperando a que venga el próximo. Gracias también por acompañarnos. Fran Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Javier, buenas noches. No te pregunto por el veraneo porque seguro que me has olvidado también, ¿no? Y Fran Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lo Javier. mismo te digo, bienvenido también. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes solamente recordarles que los profesionales de Naturhaus se encargan de ayudar a todos sus clientes para que puedan adoptar unos hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz con un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será, por supuesto, tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Cada vez que nos acercamos a periodos electorales, cuando entramos en etapa preelectoral, resulta que Isabel Díaz Ayuso se convierte en el peor enemigo del gobierno de Pedro Sánchez, que apunta sus cañones directamente contra la presidenta madrileña. Ahora, cuando las encuestas no son favorables para el PSOE, ha sido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la que ha relegado a Madrid al último puesto de la lista
para poder presentar proyectos con los que optar a fondos europeos. Será el próximo 28 de septiembre cuando Calviño se reúna con Díaz Ayuso, una vez que haya mantenido encuentros con el resto de presidentes autonómicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya denunció ante el Tribunal Supremo el supuesto reparto arbitrario de 9 millones de euros en forma de subvenciones para Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura, es decir, comunidades gobernadas por los socialistas o por sus socios. Entre las 7 autonomías que reciben más fondos, solamente hay una gobernada por el PP, la de Castilla y León. Galicia está en el 9º puesto, Andalucía en el 11º, Murcia en el 12º y Madrid en el 17º, en el último. Pero los ataques a la presidenta madrileña se producen desde varios frentes. En este momento, cuando las comunidades gobernadas por el PP empiezan a aplicar el modelo Ayuso de bajada de impuestos, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado partidario de centralizar la fiscalidad para evitar lo que llama despropósito de que las comunidades entren a competir en materia fiscal unas con otras. Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado con rapidez y ha asegurado que será la peor pesadilla de los que intenten subir los impuestos en Madrid. Hoy me veo en la obligación de criticar lo que ha dicho el ministro, que ha amenazado a los impuestos de todos los madrileños, como lo ha hecho Podemos, por cierto, que ayer decía que los jueces eran un peligro público. Los mismos también están amenazando la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Y lo repito, voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se nos intente encerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley y el Estado de Derecho. Tenemos comunicación con Sergio Bravezo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Señor Bravezo, muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Cuéntenos, ¿qué está pasando? ¿Está el gobierno de Pedro Sánchez tratando de castigar a Isabel Díaz Ayuso? Bueno, lo que está intentando es castigar a los madrileños. Lo que pasa que es Díaz Ayuso quien se interpone entre Pedro Sánchez y el daño que quiere hacer el presidente del gobierno a todos los madrileños. Esa es la realidad. Los madrileños decidieron que querían un tipo de política fiscal concreta, la tienen, y ¿qué hace el Partido Socialista? Atacarle. Y esa es la manera que tiene el señor Pedro Sánchez pues de intentar convencer a los madrileños de que tiene que ganar en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid. Lo digo porque a nivel municipal, por ejemplo, el Partido Socialista solo tiene 7 representantes, 7 concejales de 57. Es que le triplica prácticamente hasta Más Madrid, que ya es decir. Pero bueno, no es la primera vez que vemos una ofensiva de estas características. En las últimas elecciones, las que ganó Isabel Díaz Ayuso, daba la impresión de que su oponente no era Ángel Gabilondo, sino casi directamente el propio Pedro Sánchez. Sí, así es. Y esa es la realidad. Prácticamente el Partido Socialista aquí en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid están desaparecidos. No tienen ningún tipo de fuerza y es muy difícil que los representantes del Partido Socialista pues tengan iniciativas, propuestas que puedan convencer a los ciudadanos. Quiero recordar que es que tenemos un país que está sufriendo un 10,5% de inflación, mientras que Francia tiene la mitad. Pero es que estamos 2 puntos por encima de Italia y 1,5 puntos por encima de Portugal. Algo estamos haciendo aquí mal. Y, por lo tanto, en este sentido, pues los representantes que están del Partido Socialista que están haciendo oposición a Díaz Ayuso son incapaces, evidentemente, con esos resultados, de hacer oposición a la presidenta. Da la impresión de que el modelo Ayuso de liberalismo y bajada de impuestos es lo que está marcando la agenda política del Partido Popular. Juanma Moreno en Andalucía ya lo ha hecho, Fernando López Miras en Murcia también. Es de esperar que otros varones también lo hagan, que seguramente se convertirá también en la gran oferta electoral de Feijóo para las próximas generales. Pues yo creo que es realmente una forma de actuar frente a una crisis económica. La rebaja de impuestos es fundamental. Y sobre todo quiero incidir en algo tan importante como es el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. ¿Por qué? Porque son inmorales.
ni mucho ni poco, ni arriba ni abajo, ni un 1%, ni solamente a unas personas. No. Tanto el impuesto de sucesiones y donaciones como el impuesto de patrimonio son inmorales. A una persona que acaba de fallecer no se le puede cobrar un impuesto, al igual que no se puede penalizar a una persona que ahorra. Eso significa tener patrimonio, porque quiero recordarles que una persona puede tener muchísimo patrimonio y no tener ningún ingreso, pero en este caso tendría que pagar esa persona por tener un patrimonio sin tener ingresos. Pero, ¿qué tipo de política es esa? ¿Qué tipo de moralidad tiene un Estado, un gobierno, un partido político que te quiere arrebatar todo aquello que has ahorrado? Bueno, es que no tiene por dónde cogerlo. Y además, bueno, ni siquiera los suyos están de acuerdo con él. Fíjese, el propio Miguel Sebastián, que fue ministro con Zapatero, también ha dicho que el impuesto sobre el patrimonio habría que eliminarlo. Hombre, por supuesto, es que el impuesto al patrimonio es un impuesto al ahorro y el ahorro es fundamental en una economía. Sin ahorro no hay inversión. Y quiero recordar, cuando hacemos comparativas a nivel europeo, Alemania tiene una tasa del 18%, antes de la pandemia, eso es cierto, de ahorro. España estaba por debajo del 5%. Estábamos por debajo de Portugal, por debajo de Italia, por debajo de Francia. Pero bueno, es que no podemos ahorrar. Y eso es porque los impuestos están comiendo absolutamente todo lo que generas. Pues mire, basta de tener una administración que está enfrente del ciudadano y que se ponga por una vez al lado del ciudadano. Don Sergio Brabezo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Todo un placer. Hasta luego. Fran Simón, vamos a ver, bajar impuestos, como ha demostrado el Partido Popular en Madrid, por ejemplo, aumenta la recaudación y genera riqueza. Total, nada que ver con lo que dice el Partido Socialista de que bajar impuestos hace que caiga la recaudación y que, por tanto, hay que recortar los servicios. Bueno, es que el Partido Socialista vive en el error constante. En la Comunidad de Madrid y ahora Andalucía hacen muy bien bajando impuestos, porque cuanto más dinero tenga las personas en su bolsillo, siempre será mejor para la economía. Eso es una obviedad. La Comunidad de Madrid no ha bajado tantos impuestos. Lo que pasa es que yo comprendo que cuando se bajan un poquito los impuestos, aquí se escandalice todo el mundo, y más el Rogerio Patrio, ¿no? Viene bajándolos desde el año 2007. Claro, claro. Aguirre, pero ha sido la primera comunidad que bonificó casi al 100% una serie de impuestos que son redundantes y que no deberían existir, y que ahora el resto de comunidades, por cierto, patrimonio no existe en el resto de Europa. Exacto, yo me siento satisfecho de vivir en un mundo como el europeo, ya que nos venden tanto eso, porque ya que en Europa no existe ese impuesto, ¿por qué en España tendría que insistir? Bueno, pues creo que normalizar eso también está bien. Insisto, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es, evidentemente, ha bajado impuestos, pero no tanto como podría bajar, que es que podría bajar aún muchos más. Yo comprendo que, y vuelvo a repetir, que al Rogerio Patrio le asuste mucho esto, porque entonces, claro, deja de tener el dinero para mantener a sus chiringuitos y a todos aquellos acólitos a su sistema tan pervertido que tiene, ¿no? Porque vivimos en un sistema donde el robo fiscal es constante. Hasta tal punto, bueno, hay documentales, creo que ha quedado más que probado, que que poco menos que rayan en la delincuencia los inspectores de Hacienda. Y en algunos casos, por ejemplo en el de Barcelona, que se ha demostrado cómo chantajeaban a jugadores de fútbol y una de ellas ha ido a la cárcel. O sea, quiero decir, no me estoy inventando nada. Eso solo ocurre en este país. Y aún así, el libro blanco de Hacienda todavía insiste en que hay impuestos que se pueden subir en algunos casos. Es tremendo. Lo que pasa en España no pasa absolutamente en ningún sitio del mundo. O sea, y ya no hablamos de la presión fiscal, que eso es una cosa, pero podemos hablar de la cuña fiscal. La cuña fiscal en España es tremenda. Es la primera del mundo. Dicen que, bueno, es que no en Europa, porque claro, lo miden mal, evidentemente aquí cada uno mide como quiere, pero el hecho es que un españolito de a pie, con un sueldo medio de a pie, vamos a dejarlo así, es la persona del mundo que más impuestos paga, tanto directos como indirectos, como los aplicados al trabajo, y eso se tiene que acabar. Don José Ignacio, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues lo ha dicho muy bien y se ha explicado. La clave, yo creo que de todo esto es, si estamos en una sociedad de mercado, lo que acaba de explicar nuestro compañero es evidente, si estamos en una sociedad de mercado. La clave es también preguntarnos si ellos quieren seguir en una economía de mercado. Entonces, en la economía de mercado está demostrado, como se dice, que si quita dinero del consumidor, pues naturalmente el aparato productivo se contrae, se retrae y por tanto no se produce, y hay paro y hay más crisis, digamos, ¿no?
Claro, si lo que pretenden es cargarse la economía de mercado, que probablemente yo creo que hay un elemento ese que es importante, estos dos partidos que están en el poder parece que tienen una concepción, se ha dicho en muchos casos, ¿no?, neocomunista, ¿no? Es decir, y entonces van por la vía del hecho, actuando, procediendo y van desactivando lo que es el funcionamiento normal, institucional de una economía de mercado. Eso está claro. ¿Sandra? Hablamos de armonizar, pero claro, habría que armonizar con Europa, ¿no? Y lo decía muy bien antes, que efectivamente en Europa solamente Noruega y Suiza mantienen el impuesto de patrimonio. Cuando los demás lo han eliminado, por algo será, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que es una excepción ibérica o española y no la que nos quieren vender, ¿no? Yo creo que nos miramos el ombligo, no miramos lo que hacen en Europa y, bueno, pues a fin de cuentas yo creo que lo que está pasando ahora hay que situarlo en un contexto de año electoral. El año que viene, no hay que olvidar, hay elecciones municipales, hay elecciones autonómicas, hay elecciones generales y en ninguna de ellas el Partido Socialista o la izquierda en general tiene un buen pronóstico a priori, todo lo contrario, ¿no? A nivel nacional, bueno, pues prácticamente todas las encuestas le dan un batacazo a la izquierda, confirman ese gobierno de la derecha, salvo el CIS de Tezanos, pero bueno, eso es casi la excepción que confirma la regla. Contábamos con ellos, sí, está descontado. Es como si Tezanos dice lo contrario, entonces es que va a pasar lo otro, ¿no? Y bueno, pues han buscado pues de nuevo el enfrentamiento con Díaz Ayuso, pero yo creo que no aprenden, ¿no? Porque Isabel Díaz Ayuso, parece mentira que a estas alturas de la vida no se den cuenta de que donde se crece es precisamente en la confrontación, donde afianza el voto de los suyos es precisamente en la confrontación con Pedro Sánchez y se lo están poniendo en bandeja. Y yo creo que a nivel impositivo, aquí en la Comunidad de Madrid, habrá quien le guste más Isabel Díaz Ayuso, quien le guste menos, quien crea que todavía se pueden bajar más impuestos, pero yo creo que en líneas generales... Mucho más. Mucho más, bueno, pero que en líneas generales, sobre todo cuando uno compara lo que hay en otras comunidades autónomas, y yo creo que los que vivimos en Madrid lo hacemos, porque muchos no somos de aquí, al final decimos, oye, a mí que me dejen como estoy, ¿no? Porque aquí se está muy bien y bueno, lo escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso, es el motor económico de España, aporta el 20% del PIB, líder en creación de empleo. Yo creo que una comunidad como Madrid con esos datos es incontestable y demuestra que realmente esas bajadas de impuestos funcionan, digan lo que digan electoralmente. Don Rafael. Bueno, o sea, yo creo que comulgo con la mayoría de las cosas que se han dicho en la mesa. Pero a mí me gustaría que quedara claro que hay que diferenciar lo que es la política del PP en Madrid a lo que es la política del PP a nivel nacional cuando ha gobernado. Es decir, los gobiernos del Partido Popular a nivel nacional han sido tremendamente confiscatorios en materia fiscal. Pero ahora tienen un líder nuevo. Entonces, que ha dicho, que ha reconocido que no volverá a cometer los errores de Rajoy con la materia fiscal. Pero vamos a verlo, ¿por qué él no los ha bajado en Galicia? Ya. O sea, él viene con un track record, un poco comprometido, porque en Galicia no los ha bajado. Pero entonces, si usted cree, ya se están animando. Entonces, si usted cree en lo que está diciendo, usted tiene que haber sido ejemplarizante en su gobierno de Galicia y usted no lo ha hecho. De otra parte... Vamos a ver, don Rafael, la realidad autonómica y la nacional son diferentes. Él ahora está liderando un partido en el que sus principales varones están optando por la bajada de impuestos. Sí. Probablemente se convertirá en su programa electoral. Luego, una vez en el gobierno, evidentemente esperemos que cumplan todos los que llegan al gobierno y lo cumplen. Si quiere hablamos de Sánchez, de lo que promete y miente. Pero es que podemos ver, si yo lo que espero es que cumpla. Pero que es verdad que su track record que le precede no es el mejor. O sea, ha demostrado que él cuando ha podido hacerlo en una comunidad con una gran capacidad de ahorro, como es de las de mayor capacidad de ahorro, como es Galicia, ¿de acuerdo? Bueno, pues no ha hecho esas políticas, ¿no? Por tanto, es una incógnita, se la está jugando. Los líderes autonómicos lo están haciendo porque estamos a 8 meses de las elecciones y, lógicamente, tienen que coger esa carta electoral. A mí me parece magnífico, pero luego existen incongruencias. Don Javier, es verdad que el impuesto de patrimonio como el de sucesiones es una doble imposición, es confiscatorio, porque tú cuando has generado el patrimonio has pagado el impuesto y lo que estás haciendo es volver a pagar impuestos sobre el impuesto. Por lo tanto, es completamente inconstitucional y confiscatorio. Pero si el concepto es no hacer una doble imposición por lo que un ciudadano a pie ha ido recaudando a lo largo de su vida o va a dejar como en sucesiones mortis causa, va a dejar o intervivos va a dejar, o sea, digo, como herencia. Como herencia o por la donación, si conceptualmente el problema es que no puedes hacer la doble imposición, hombre, no graves, aunque la donación se hagas a
a tu tía abuela, a tu primo segundo, a tu sobrino tercero. Bueno, pero Entonces, por en esa dirección sí se están dando no, pero pasos. no hay un límite, sí. pero hay un límite a la De colateralidad. momento, tíos, sobrinos, Sí, están aumentando. A ver cuándo llegamos al vecino. Pero que si, todo pero llegará, si ¿no? estamos defendiendo un concepto que es verdad, y yo lo comparto, el de la doble imposición con carácter confiscatorio y que además constitucionalmente está prohibido, tú tienes que marcarlo de verdad. Mire usted, esto es confiscatorio, esto es ilegal, yo lo comparto, lo que está diciendo el diputado, ¿vale? Pero si es ilegal, es ilegal. Apoyo esa moción. Fran. No, yo es que a veces me dan ganas de reír, ¿no? Porque el impuesto de patrimonio era estupendo cuando lo eliminó Rodríguez Zapatero hace 15 años, pero claro, cuando eliminó las vacas flacas en el año 2011 lo volvió a recuperar, ¿no? Y estamos hablando de un impuesto que a la hora de cobrarlo es un impuesto bastante caro. Es decir, a la hora de cobrar, por ejemplo, 4 euros gastamos 1 euro y además es un impuesto totalmente subjetivo. A unos le pueden cobrar y a otros menos. ¿Por qué? Porque depende de una valoración, ¿no? Depende de una valoración, a ver quién valora, quién no valora, quién decide cuánto cuesta una casa o quién no decide. Y en función de esa valoración subjetiva, pues tú pagas un porcentaje a estos señores, a la administración, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es negativo, como estamos diciendo aquí en la mesa. Y luego, claro, cuando estos señores empiezan, no, es que en Andalucía se ha renunciado a 92 millones de euros, es que nos vamos a quedar sin colegios, es que nos vamos a quedar sin sanidad. Y yo la pregunta que me hago es, ¿y con los 680 millones de ERES que hay en condena firme? ¿Qué ha pasado? ¿Que se han divertido? ¿Se lo han gastado en señoras que te hablan de tú sin conocerte de nada? ¿O en polvito para las narices? Ahí no ha habido problemas, ¿no? Los problemas están cuando llega el Partido Popular y dice, de manera electoral ahora en diferentes comunidades autónomas, que va a deflactar el IRPF, a rebajar o a eliminar el impuesto de sucesiones, De donaciones, y el de donaciones, ¿no? Y claro, es que es divertido, porque aparte se da otra incongruencia con el tema del impuesto de sucesiones. Es que si nos damos cuenta y empezamos a pensar en una generación, en otra generación, en otra generación y en otra generación, resulta que el bien por el cual estamos pagando el impuesto de sucesiones ya no es del heredero, del heredero, del heredero, del heredero, sino del propio Estado. No, y que ha cotizado 5 veces por un mismo concepto. Efectivamente, pues ya es del Estado. Yo me gustaría dos cosas aclarar, porque cuando un economista, alguno de izquierdas, ¿no?, nos habla de la famosa curva de Laffer, que es en la que, bueno, es matemática pura, y se puede discutir un poco más o menos, pero yo siempre le digo una cosa al comunismo patrio: si la curva de Laffer tendiese a recaudar más y más, eso llegaríamos al comunismo puro. Es decir, oiga, deme usted todo el dinero y ya el Estado, bueno, pues eso sea comunismo, y que yo sepa, en ningún país del mundo ha funcionado. Que me diga alguno cuántos americanos se cogen y se tiran una balsa a Cuba para irse, que probablemente yo creo que entre uno y ninguno. Segundo, en España, y esto es un dato grave, porque lo estoy buscando, tenemos un chiringuito por cada 2.300 personas. Es que esto es brutal. Es el robo manifiesto que hace los gobiernos que ha habido durante estos sucesivos años. Un chiringuito para cada 2.300 personas. Es que imaginaros. Para ese chiringuito que lo debieran entre los 2.300 y que nos lo den a todos los ciudadanos. Bueno, ¿no? pues es que ahí hay muchísimo dinero. Y luego, por último, yo con el Partido Popular de Feijóo, que todavía, que para mí no tiene nada que ver con el de Isabel Díaz Ayuso, sobre todo en temas económicos, pero todavía espero que monte un equipo económico donde le asesore un poco mejor, porque las últimas intervenciones no han sido muy afortunadas, pero a mí lo que me dicen me deja muy preocupado, que es que está escuchando a los 4 jinetes del apocalipsis, que son los hermanos Nadal, el señor Montoro y el vicepresidente famoso que desvía los aviones para darle miles de millones al independentismo catalán. Claro, cuando esto es así, uno se preocupa. No, y además es que hay una cuestión que es completamente forestio. No sé si ha hecho el ejercicio, lo he hecho seguro, de que se ha producido una sobrerecaudación sin ningún tipo de gasto, es decir, que va por lo tanto directamente a ingreso, que es el que se produce como consecuencia del efecto del IVA en los consumos que están produciendo, ¿de acuerdo? La subida disparada de los precios tiene un porcentaje, ¿sabéis? El porcentaje genera una caja que es completamente libre, o sea, por debajo no tiene nada que compensar. Si dividimos 22.000 millones de un mes entre la población española, o si lo pones en términos de familias, de hogares, es que no hay problema de la bolsa de la compra. Es que no hay problema. Hacer la división. No hay problema. Estás hablando
de miles y miles de euros por familia. Pues son ¿Dónde están los 22.000 22 millones adicionales debidos a esa inflación que está recaudando pero que no genera ningún coste? el gobierno, que debería estar en este momento bajando los impuestos a los ciudadanos para, como usted muy bien dice, esos 22.000 millones, en vez de estar en el erario público, estuvieran en el bolsillo del ama de casa que va a hacer la compra todos los días. Pero divídelo, Javier, te invito a que lo dividas. Si te vas a quedar escandalizado cuando lo dividas, sin coste por debajo, porque bueno, es que ha generado un coste. Es que ha generado un coste la producción de esos 22.000. Es que no ha generado cero. Imaginaos un mundo donde no existe impuestos a comer, beber o respirar. Es que España es uno de los pocos países que le pone impuestos para que el ciudadano subsista. Esto es tremendo, ¿eh? Bueno, déjame, los que somos mayor, Javier es mayor, también hemos vivido eso. No tanto como usted, pero trataré de seguirlo. Hemos vivido eso. Lo sé. Hemos vivido eso. Y no hemos pagado funcionarios. ningún impuesto, no hemos tenido desempleo y hemos vivido con impuesto cero. Lleve cuidado con lo que dice de esa época, que a lo mejor es delito según las nuevas leyes. Me estoy remitiendo a un hecho cierto. Sabemos de qué época habla, con lo cual... Estoy diciendo una época muy clara, hasta el 75. Lo que dice don Rafael lleva razón, ¿no? Pero hay dos formas de actuar. Esa parte de recaudación que se ha hecho de exceso se reparte otra vez y hay que repartirlo, o lo que están hablando, deflactar. Es que es la forma de recibirlo. Justamente lo que no está haciendo Sánchez. Hay dos formas, que el Estado sea el que te paga y te da una subvención y te subvenciona y te revierte eso, con lo cual le das un margen de actuar por el poder. Sin embargo, deflactándolo, cada uno pero en función de su capacidad. Es una forma de ingreso, porque si yo pago menos, si a mí el IVA me lo pasan del 21, me lo pasan al 10 durante el periodo y amortizo los 22, estoy cobrando. Mejor que no lo recauden y luego que lo tengan que repartir. Directamente, que no lo recauden y que se quede donde está, que hará bastante más falta. Pero es que, Javier, entráis en la trampa del socialismo. Es que es esa. Oiga, yo recaudo el dinero, no se preocupe, que a usted le doy una paguita, que a usted, claro, no estamos diciendo eso, una paguita. No, pero que la forma de devolverlo es la que dice el socialismo patrio. Yo le doy a usted una paguita que yo se lo devuelvo en forma de ayuda. Y no es verdad, no te lo devuelve. La forma de devolverlo es como lo van a hacer en la Comunidad de Madrid, en Andalucía y en Murcia. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo. Es más, hasta en el Partido Socialista están bastante de acuerdo con lo que estamos diciendo en esta mesa. Lo que pasa que ya saben ustedes lo que pasa en el PSOE, que las críticas se dicen sotoboche, se apuntan, se amagan, pero no se dicen nunca en los órganos de gobierno los que se tiene que decir. Pero vamos, el caso es que quien ha abierto un poquito la veda de esas críticas ha sido Emiliano García Paje, que se ha atrevido a criticar los pactos que tiene el gobierno de Sánchez con esos socios tan radicales y encima se ha permitido el gravísimo pecado de hablar bien de Feijóo, diciendo que le parece un individuo solvente. Lógicamente eso abre la veda, hay mucho resquemor, aunque rápidamente en el gobierno han venido a callar las cosas y a decir que no, que ahí no hay crítica ninguna y que eso de la solvencia es muy relativo. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es.
Permítanme que por un momento les hable del Hotel Las Dunas, un auténtico paraíso enclavado en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Las palabras de Emiliano García Paje, criticando los acuerdos del gobierno con sus socios más radicales y defendiendo la solvencia de Alberto Núñez Feijóo, han abierto una fisura en el seno del Partido Socialista. Esto es lo que dijo. Yo he hecho acuerdos como presidente de Castilla-La Mancha, bastantes acuerdos con el señor Feijóo. Y cuando lo he hecho era sobre la base de que me parecía solvente poderlo firmar con él. No voy a cambiar ahora mi opinión porque simplemente sea dirigente del Partido Popular. Punto. Si otros tienen otra impresión, estupendo. Pero es que a mí me han llamado tantas veces en la época de Cospedal insolvente que sea a estas alturas lo que es disolvente. El gobierno niega divisiones y lo que hace es alentar la censura contra las palabras justamente de García Paje, del presidente castellano-manchego. La portavoz Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de ayer, al ser preguntada por esas palabras de García Paje, se limitó a decir que son sus propias declaraciones. Y respecto a la solvencia de Feijóo, aseguró que si no es insolvencia, es mala fe. Tengo nada que decir, más allá que son sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas, y sí una defensa a ultranza de lo que hace este Gobierno cada día. Y en relación a la segunda pregunta o alguna de esas manifestaciones, yo creo que o se trata de insolvencia o se trata de mala fe. Y yo siempre prefiero pensar que es lo primero porque tendrá remedio, porque lamentablemente lo segundo tiene mal arreglo. Bueno, disensiones internas, Sandra, pero no creemos que la sangre llegue al río, ¿no? No por la cuenta que les trae, porque tampoco creo que les compense, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que está haciendo Emiliano García Paje es tratando de no perder las elecciones antes de que lleguen, porque bueno, pues hay encuestas que señalan que a lo mejor el Partido Popular podría arrebatarle el gobierno de Castilla-La Mancha, y lo que más le fastidia a él, por así decirlo, es que sabe que si pierde el gobierno no va a ser por su gestión, sino por la mala gestión de Sánchez, y eso es precisamente lo que quiere evitar a toda costa, ¿no? Luego, además, también yo creo que en el caso de Castilla-La Mancha, en el caso de Emiliano García Paje, hay una característica fundamental que hay que entender, y es que el votante socialista de Castilla-La Mancha es un votante, y entendiendo lo que quiero decir con ello, ciertamente conservador. Ni le van los aspavientos, ni le van ciertas cosas. Entonces, Emiliano García Paje tiene que contentar a sus votantes, y eso es precisamente lo que está haciendo. De todas formas, nadie puede decir que lo que ha dicho Emiliano García Paje no lo haya dicho anteriormente, porque no es la primera vez que lo dice, y además también se lo ha dicho al Partido Socialista en la cita que tuvieron en Zaragoza al resto de varones, ¿no? Yo creo que él es claro y tiene muy claro lo que quiere conseguir. La izquierda en Castilla-La Mancha tiene tirón en su justa medida, porque hay que pensar qué ha pasado con Podemos. Podemos en el año 2015, si no me equivoco, obtuvo 3 diputados, en el año 2019 ninguno. Con lo cual, esas compañías sabe que no le van, que no le funcionan en Castilla-La Mancha. E insisto, eso es lo que intenta hacer Emiliano García Paje, no perder antes de que lleguen esas elecciones autonómicas. Rafael. Bueno, yo la única oportunidad que creo que tiene el Partido Socialista para no pegarse un batacazo espectacular en las próximas elecciones es apoyarse o sumarse a la línea de García Paje. Como tú bien decías, Sandra, el socialismo de Castilla-La Mancha no es histriónico, no es un socialismo de extremos, y además donde se ha producido el mayor trasvase de votos. La gente está votando a la persona realmente. A Bono le han votado desde gente del Partido Popular, a gente socialista, y a Paje exactamente igual. ¿Por qué? Porque han hecho una gestión que es, dentro de cabe, una gestión razonable para una comunidad muy complicada, para una comunidad muy complicada en cuanto a recursos, infraestructuras y demás. Entonces, bueno, lo que está viendo clarísimamente el señor Paje es que la política que está siguiendo, la política de extremos que está siguiendo los socios de gobierno de Sánchez, le están dinamitando su clientela, le están dinamitando su
su bolsa de votos, ¿no? Porque la gente está viendo que, bueno, que esto es un sinsentido, ¿no? Entonces, bueno, está intentando salvar los muebles y yo creo que la única opción que tiene el Partido Socialista, en cambio de decir estas sandeces que dice la portavoz, es que realmente se sumen a esa política y aprovechen la oportunidad de encontrarse en el poder un señor Feijóo que sería muy dúctil. O sea, realmente Feijóo sería muy dúctil en pactos con el PSOE, cosa que anteriormente sería difícil que se produjera. A mí se me antoja que Feijóo va a ser mucho más dúctil a la hora de pactar y va a ser mucho más dúctil a la hora de entenderse, porque la política, insisto, por sus precedentes, luego cambiará, luego podrá cambiar, pero por sus precedentes va a ser un hombre que va a poder entenderse mucho mejor que los anteriores líderes del Partido Popular. Ustedes también se han dado cuenta, ¿verdad? Al señor López Viegues se le pregunta por cualquier cosa y contesta sobre Feijóo. No, que cueste una cosa. O me da la impresión a mí. No, que cueste una cosa. No, porque lo digo ¿verdad? Porque me estoy refiriendo por las declaraciones del Paje, se refiere a ser Feijóo. Claro, le he preguntado por el PSOE. No, pero me estoy refiriendo. No, lo estoy diciendo porque yo creo que el PSOE sí tiene una oportunidad para salvarse si demuestra que es capaz de pactar y entenderse con los sectores más conservadores del Partido Socialista. ¿Le habrá tendido la mano? Bueno, eso tendremos que verlo, ¿no? Porque yo creo que esas sensaciones que puede pasar por la cabeza de muchos cambiará, porque el escenario que pintan las elecciones generales es diferente a los escenarios anteriores. Y las autonómicas van antes, ¿no? Claro, pero volviendo al tema que... Las autonómicas van a ser en clave nacional. Claro, volviendo al tema que nos toca ahí a Emiliano Paje, es que en el PSOE de las autonomías hay mucho miedo. Y hay mucho frío, ¿no? Porque, claro, ¿yo qué le voy a ofrecer yo a mis votantes y a mis paisanos? Yo no tengo para ofrecerle una deflactación del IRPF, yo no tengo para ofrecerle una bonificación de sucesiones o una desaparición del impuesto de sucesiones. Y dice, bueno, ¿yo qué le puedo ofrecer? Le puedo ofrecer una política falaz, embustera, canina, sinvergüenza de Pedro Sánchez. Del gobierno central, es lo único que le puedo ofrecer. Entonces es lógico que empiecen a marcar distancia. Lo que pasa que esto de enseñar la patita y esconderla a la primera que te sale el chivato de turno, sea Ximo Puig, pues no es bueno para ellos, porque entonces les ponen el disparador y dice, bueno, ¿usted de qué va? Usted va de parlanchín, dice una cosa aquí delante de los micrófonos para su audiencia, para Castilla-La Mancha, pero dentro del partido no dice nada, porque claro, aquí siempre se habla de los tres o de los cuatro, de los tres varones del Partido Socialista. Se habla de Fernández Vara, se habla de Lambán y se habla de Paje. Y a la hora de la verdad, Vara sigue haciéndole los favores a Sánchez, colocando a su hermano en el Conservatorio de Música de Badajoz. Emiliano García Paje sigue calladito porque fuera de la política hace un frío atroz. Y Lambán, bueno, pues Lambán el hombre ya tiene bastante con seguir adelante, ¿no? Sí, efectivamente, estamos en periodo electoral. En periodo electoral casi todo vale. García Paje es un señor que, como muy bien dice Sandra, conoce su parroquia y conoce muy bien su casa. Aparte que ha sido hechura de Bono. Se le ha caído el micrófono. Vamos a tratar de recuperar. Eso, sí. Perfecto. Digo que era hechura de José Bono, ¿no? Conoce muy bien lo que es su casa, ¿no? Por tanto, sabe para lo que tiene que apostar. Estamos en periodo electoral y ahora mismo ya cunde el sálvese quien pueda. Él, efectivamente, conoce muy bien la sociología del castellano manchego y, como muy bien ha descrito Sandra, que es más bien conservador y, aunque sea de izquierda, es un hombre conservador, no quiere grandes cambios ni grandes tumultos y habla para ellos ahora. Habla para ellos, pero es como lo que le ocurre a todo el mundo del PSOE, son fieles a la doctrina del partido. Ahora hay un tiempo de apertura y donde cada uno tiene que decir vamos a salvarnos como podamos y tiene que decir lo que tiene que decir para seguir en el machito, ¿no? Bueno, a mí que me perdone Sandra por lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí que Paje adore al nuevo líder del PSOE que se llama Feijóo, pues me parece muy bien. Está ganando. Está ganando. Voy a tener que sentar a Fran Simón al lado de López Viegues. Quiero decir. No, si yo soy muy progre, sí. Vamos a ver, si yo lo único que pido a los políticos. Si yo lo único que pido a los políticos, de verdad, que a mí es que esto de que se salten alabanzas y tal, o sea, lo que tiene que hacer el señor Paje es criticar lo mal que lo hace su partido, igual que lo mal que lo hace el partido contrario, y dedicarse a gestionar. Que es que aquí se nos olvida que los políticos han venido a gestionar mi dinero.
a gestionar el dinero de todos. Y lo que tiene que hacer el señor Paje, independientemente de adorar a su nuevo líder, es coger y decir, mire ustedes, señores, yo como gano en Castilla-La Mancha, voy a bajar los impuestos, lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y ser valiente, voy a bajar los impuestos, cosas que a la gente de verdad voy a hacer un pacto del agua, que no hay un pacto del agua en Castilla-La Mancha, y en algunos sitios se pasa fatal, y están destrozando, en muchos casos con pozos, que la gente se ve obligada para subsistir y mantener sus agriculturas, están destrozando, entre otras cosas, las tablas de Daimiel. Pero todas estas cosas, Paje parece que no le importan. Bueno, pues yo lo que creo que lo que debe de hacer este señor es más política, y política en mayúscula, y menos hablar de su nuevo presidente o de quien corresponde. Pudiendo estar de acuerdo con lo que dices, yo también creo que en el caso de Feijóo, o de lo que ha dicho Paje de Feijóo, hay otra lectura, ¿no? Yo creo que Paje se ve reflejado, entendiendo lo que voy a decir, en Feijóo en cuanto a una generación diferente a la actual. Él se quiere ver en un círculo de políticos serios, políticos más rigurosos, políticos que se venden por su gestión y no por entrar a la batalla a la primera de cambio. Entonces, yo creo que de ahí ese guiño de, ojo, vamos a respetar a Feijóo, que tiene 4 mayorías absolutas, ¿no? El que haga ese guiño no lo veo mal. Y yo lo que también creo es que Paje, hombre, no se le puede decir que no haya dicho a su partido las cosas. Sí, de hecho, es lo mismo ayer. Bueno, pero él... Vamos, a mí lo que me cuentan es que este fin de semana... ¿Qué le ha dicho a Zapatero dos Estos? ¿Qué le ha dicho? Bueno, en el ¿O qué le ha dicho, aparte de a los que cogobiernan con ellos, que son los señores de Podemos? Dijo lo que le dejaron decir el otro día en Zaragoza, porque se presentó en un encuentro en el que de repente, vamos, es que les habían llevado, como ellos dicen, a aplaudir, no podían hacer nada. Dijo precisamente eso, dice, nos han traído aquí a Zaragoza a aplaudir, en lugar de traernos a hacer política y a preparar la campaña electoral. Pero es que yo creo que él ya lo sabía, y precisamente por eso esas declaraciones, porque la entrevista del diario El Mundo yo creo que es previa. Con lo cual yo creo que era una forma de decir, si mañana no me vais a dejar dar la batalla, yo ya voy por delante con los deberes hechos. Es que insisto, es que la única tabla de salvación que tienen en este momento es mostrar una cierta, digamos, deslizamiento, voy a decir, hacia un centro, hacia una socialdemocracia de centro, porque lo otro no les está funcionando. Realmente saben que ya la ciudadanía, como nos tratan a los españoles de ciudadanía, a la forma de la Revolución Francesa, pues realmente ya no le están comprando el discurso con los HB, no le están comprando el discurso con los independentistas, no se lo están comprando. Entonces, o realmente yo creo que Paje está teniendo la actitud inteligente, porque Paje se va a poder entender, y no entendamos que no estoy diciendo al señor Rajoy, que el señor Feijóo, entiendo que desde el punto de vista tecnocrático puede tener su cierto amparo, pero desde el punto de vista político no me satisface, pero tecnocráticamente hablando puede ser un candidato. Pero no tiene otra salvación. Si es que no tiene salvación. Yo creo que Paje ha dado la tecla en la cual realmente pueden recuperar espacio político. Si no van por ahí, no van a recuperar espacio político, porque ya no pueden vender la película que han vendido hasta hoy. Tú acabas de decir una cosa que Sánchez terminó con ella en el año 17, y es la socialdemocracia. Desde el momento que se integra con el comunismo, o con el comunismo, como decía Ignacio hace un momento, en el gobierno, la socialdemocracia desaparece. Entonces tenemos otra cosa. No sabemos lo que es, intuimos lo que es, pero no tenemos otra cosa. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque por mucho que Paje tienda hacia el socialcomunismo, que sería lo más lógico y normal, tener un partido socialista anclado en ese espacio político, no va a poder con ello, porque las directrices salen de Ferraz. Y en Ferraz precisamente están abrazando cada día más el comunismo totalitario, radical y autócrata. Pero para desgracia nuestra, y en contra de lo que a mí me gustaría, es que el PP se siente muy cómodo con la socialdemocracia. Se siente tremendamente cómodo, porque comparte bases doctrinales, o sea, comparte bases de fondo. Por lo tanto, se siente cómodo. Entonces, quiero decir, eso es lo que realmente es la oportunidad para los dos. Ojo, para los dos. Porque a uno se quitaría la tortilla que se la esté pegando bocados por Vox, y los otros podrían abandonar la parte de su extrema izquierda, que les está dinamitando y le está devorando. Lo que pasa es que en estos momentos es complicado, porque quien realmente es la extrema izquierda es Pedro Sánchez, no los otros. Se apoyan los otros para mantenerse, ¿no? Pero tú has dado ahí quizás con la clave, ¿no? Que quizás haya basculado mucho el Partido Popular en algunos momentos al centro, porque es ese centro
es ese centro el que da mayorías, que una vez se mueve hacia la derecha y otra vez a la izquierda, y es el que hace que en una ocasión el Partido Popular tenga 8, 9 o 10 millones de votantes o los tenga el Partido Socialista, ¿no? Pero es que, Fran, yo creo que hay que decir las cosas claras. El Partido Popular, cuando tú hablas de que se va al centro, lo que se va es hacia la socialdemocracia. Y un partido yéndose hacia la socialdemocracia te hace la mayor subida de impuestos de la historia de este país. Entonces, ¿quieren los votantes eso? ¿O los votantes quieren, y ya si me pones a hablar en clave económico-política... Yo la pregunta, lo que te digo es, ¿quieres a Feijóo o quieres a Sánchez? Esa es mi pregunta. Es que a lo mejor no quiero ni a Feijóo ni a Sánchez. ¿Qué pasa, que solo existe la bipolaridad? No, pero si tú tuvieses que elegir, ¿entre quién eliges? El problema político es mucho más complejo. Gestión, siempre gestión. Me parece, y sobre todo en la España autonómica, mucho más. Antes decía que Paje conoce muy bien su parroquia. Creo que es un político hábil, inteligente, ¿no? Y conoce bien el asunto. Y un demagogo. Creo que es un demagogo. Y lo que están pensando, o una de las cosas que puede estar pensando Paje, como he dicho que es inteligente, es que luego viene la poselección. Y a lo mejor hay que hacer pactos, ¿no? Y hay una posibilidad de acuerdo, y en eso puede coincidir con algo de lo que ha apuntado don Rafael, que es que puede haber un pacto entre PP y PSOE, por ejemplo. Es decir, en vez de abrazarme con Vox, pues me quedo con... el PP. Mensaje que le va a ayudar al PP. Mensaje que le va a ayudar al PP. No lo descartes. En las elecciones generales. Le va a ayudar al PP. Si asistimos a ese tipo de pactos en las autonómicas, ¿qué nos vamos a encontrar en las generales? El problema es ese. Entonces va a haber una basculación hacia Vox en las generales brutal. Pero él se salva. Eso es un momento que puede introducirse en una gran crisis política del Partido Socialista. O sea, vosotros de verdad veis a una señora como Isabel Díaz Ayuso pactando con el PSOE de Madrid. Yo es que no lo veo, no lo veo, es imposible. Es imposible. Entendemos, entonces lo que me estáis diciendo es que el candidato que va a presentar Feijóo para las elecciones en Castilla-La Mancha, sí lo veis pactando con el Partido Socialista. No he dicho eso, ¿eh? No, si jugamos, si hacéis los juegos políticos, cuidado, porque entonces hacia dónde está derivando el Partido Socialista a nivel nacional. Yo he dicho que si se hacen ese tipo de pacto, que se tenga el Partido Popular en las generales, es lo que he dicho. El Partido Popular no cometerá el error de pactar con el Partido Socialista, al menos con este Partido Socialista de Pedro Sánchez. Este es el punto. Cualquiera puede especular acerca de si buscando el centro para ensanchar la base electoral puede flirtear en algún momento con un determinado Partido Socialista, pero os aseguro que no con este. Pero a la hora de los pactos sí que puede utilizar esa carta. Imaginaos que el candidato del Partido Popular gana y necesita apoyos. Puede jugar con la tentación del Partido Socialista para que los otros... la política es compleja. Bien. PP y Vox están condenados a entenderse. Claro. Y mientras sigan jugando a que sus campañas en electorales... política debería. Mientras sigan jugando a que sus campañas electorales son atacarse el uno al otro en vez de atacar a la izquierda, así les luce el pelo en según qué ocasiones. Efectivamente. Fíjate, Javier, el hecho de que, vamos a ver, Sánchez se está jugando su revalidación política en las próximas elecciones. ¿De acuerdo? Un desastre en las próximas elecciones, que es lo que están apuntando las encuestas, a Sánchez le ha costado el puesto. O le debiera haber costado el puesto, porque además tiene a los varones deseando pegarles un bolazo. No lo hacen por miedo, porque están todos aterrorizados, pero en el momento que puedan meterle el bocado se lo va a meter. Por lo tanto, Sánchez, en el supuesto de que las elecciones vayan la tendencia que tienen, tiene los días contados. Si es así, va a haber un socialismo que va a buscar esa socialdemocracia, en la cual va a ser muy fácil que llegue a acuerdos, con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque la población ha vuelto nuevamente al miedo, al terror, al desastre, la recesión, el paro, el no sé qué. Y entonces todo eso va a volver a forzar lo que en las últimas dos elecciones se había aplacado, pero no ha desaparecido, que es el voto útil. Siempre que la economía se hunde, los ciudadanos se refugian en un gobierno de derechas para que les saque las castañas del fuego. Pero ese gobierno... Pasó con José María Aznar, pasó con Mariano Rajoy, luego aparte el balance que se haga del gobierno de cada uno de ellos en función de otras cuestiones ideológicas es distinto, pero en estos momentos los españoles van a abrazarse a una opción que no sea Pedro Sánchez, lógicamente. Con lo cual a Feijóo le están allanando el camino hacia la Moncloa. Y Feijóo debe ser consciente de que si le faltan votos de escaños para llegar,
tiene que contar con los de Vox y se acabó. No, pero esto es otra historia. Esto es otra historia, ¿eh? Lo que pase después ya es política ficción. Pero va a ser un año apasionante porque, insisto en lo que estábamos diciendo antes, es que van primero las elecciones autonómicas y eso puede complicar o facilitar las cosas mucho a unos y a otros, porque tienen que conjugar los intereses de cada comunidad con forjarse ahí un discurso de cara a las elecciones generales. Entonces, yo la verdad es que no me atrevo a aventurar lo que va a pasar. Y la apuesta de Javier ha sido una apuesta importante. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Nos estamos preguntando si García Paje ha abierto la caja de los truenos de las críticas en el PSOE o si, como siempre, el propio Paje, igual que Guillermo Fernández Vara, igual que hacía Rodríguez Ibarra, ya nos acostumbraron a enseñar la patita pero no ladrar demasiado. Es decir, que hay una ligera queja pero que la sangre no llega al río. Bueno, hay una ligera queja, pero todo lo que dice Emiliano García Paje, que coincide con lo que sostiene Lambán y que seguramente en su foro interno lo mantiene Fernández Vara, que es más cobarde que los dos anteriores, pero seguro que lo sostiene, pues va literalmente a misa. Lo que es evidente, la primera afirmación del señor García Paje es que pactando con ETA, pactando con los golpistas catalanes, pues el PSOE decrece sus expectativas electorales. ¿Cómo no va a decrecer las expectativas electorales del PSOE si estás pactando con ETA, que ha asesinado a 856 españoles, a 12 miembros a altos cargos del Partido Socialista a lo largo de la historia de la democracia? Es una auténtica salvajada. Luego hace otras apreciaciones el señor Paje con las cuales yo coincido plenamente. Claro, dice, ¿cómo va a ser insolvente Alberto Núñez Feijóo, un tío que gana, que tiene 4 mayorías absolutas consecutivas en Galicia? Pues muy tonto no parece que sea y desde luego insolvente no puede ser. Y en fin, yo estoy bastante de acuerdo con esas palabras. Lo que es verdad es que tanto Paje como Lambán, cuando enseñan la patita, luego la suelen retirar y pedir perdón. Vamos a ver si ocurre en esta ocasión y vamos a ver si estos se mantienen el tiempo y aumentan en intensidad. Yo creo que sería muy bueno para la democracia y sobre todo muy bueno para un partido socialista que está instalado en el extremismo más aberrante y que hace mucho tiempo que dejó de lado y muy lejos la socialdemocracia tradicional, la que caracterizó al Partido Socialista de Felipe González, que fue un partido transversal, el partido más transversal que ha habido en estos 50 años de democracia en España. Está claro que a los varones socialistas les preocupa lo que ha dicho Emiliano García Paje, pero seguramente también están muy preocupados ante la posibilidad de que Pedro Sánchez le conceda el indulto a José Antonio Griñán, porque eso les pasaría una seria factura electoral, ¿no? Pues sí, bueno, he dicho 50 años de democracia, son menos, son exactamente 45, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que el indulto a José Antonio Griñán pues sería una cacicada más de este presidente. Ya cometió una cacicada y una salvajada con los indultos a los tejeritos catalanes y sobre todo eso supone una afrenta al Poder Judicial, una afrenta a la separación de poderes y una afrenta a la igualdad de todos los ciudadanos. Los indultos están concebidos para subsanar actos justos que son manifiestamente injustos. Por ejemplo, el de un padre o una madre que roban para dar de comer a su hijo, por poner un ejemplo. O el de ese padre que le da una paliza al tipejo que ha abusado sexualmente de su hija. O el de ese señor que vive en su casa y ve que le han invadido unos ocupas y los saca con cajas destempladas. Pues para esos señores o señoras tiene que haber indultos, no para un delincuente político, que en el caso de Griñán pues es seguramente el delincuente político más potente que ha habido en España después de los grandes campeones, de los invencibles campeones de Europa, que son los Puyol. Y esto lo que es evidente también es que le va a hacer un daño tremendo al Partido Socialista, como está calibrando Juan Espadas, que se opone al indulto, o el mismísimo alcalde de Sevilla. Lo que sí está claro es que siempre que nos acercamos a periodos preelectorales, el gobierno de Sánchez va a arreciar sus ataques contra Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, pero eso ya es un clásico, es que haya periodos electorales, no haya. A mí me encanta que se metan con Ayuso porque eso cada día son más votos para Ayuso y los madrileños estamos encantados con Ayuso y ojalá gobierne no 4 años más, sino 40 años más. Por tanto, que sigan metiéndose con Ayuso, pero eso va a seguir, o sea, eso es un clásico en el Partido Socialista, pero lo que me parece que son muy tontos porque se deberían de haber dado cuenta que esa estrategia ha conducido a Isabel Díaz Ayuso al borde de la mayoría absoluta, a una victoria unánime en la Comunidad de Madrid, a la primera gran victoria del PP
en esa reconquista del poder, y yo estoy seguro que si siguen así, Isabel Díaz Ayuso no solo va a tener mayoría absoluta el año que viene, sino que se va a ir a los 72, 73 o 75 escaños. Por tanto, que sigan así, y yo le animo al señor Sánchez a que siga los zascas contra Ayuso, en fin, el argumentario que reparte entre todos sus periodistas de Cámara, que lo sigan manteniendo y que sigan así hasta el mes de mayo, porque, en fin, será una gran victoria de nuestra presidenta. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, don Javier, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo. En fin, estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para seguir en Crónica Política. Ya saben ustedes que tanto la izquierda como los separatistas rabian constantemente contra el ejército y con todo lo que huela a español. Hoy mismo lo hemos vuelto a ver. Resulta que ayer, día 20 de septiembre, era el cumpleaños de la Legión. Cumplía 102 años, puesto que se creó el 20 de septiembre de 1920. Y aprovechando esta ocasión, en la capital de España, en Madrid, se ha puesto una estatua en honor a la Legión. Se estuvo instalando ayer mismo, será inaugurada en los próximos días, pero resulta que hoy en el Congreso un diputado de Esquerra Republicana se ha referido a la Legión Española como, que ha dicho, una decrépita entidad franquista. La ignorancia es atrevida. Creada en 1920, difícilmente puede ser una entidad franquista. Pero bueno, pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.